Hola, hola, bienvenidos a Mi Mamá Nuestra Maestra aquí en Planeta de Viviana. Bueno, hoy les traigo un tema, bueno, como siempre, creo que siempre digo lo mismo, pero este tema creo que les va a encantar. Porque, bueno, yo he estado pensando durante muchos años de mi carrera, sobre todo en mi experiencia práctica en el aula, cómo apoyar a los niños para que escriban, para que se sientan motivados, para que disfruten de la escritura, para que le vean un sentido a por qué tengo que escribir esto o aquello. Y bueno, pensando, siempre busco como actividades y cosas y hoy quiero ir como a lo práctico. Entonces, número uno, no podemos poner a los niños a escribir así como que en general, pues podríamos hacerlo como un experimento un día, pero así como hoy pongan la fecha y vamos a escribir unas instrucciones. Empiecen. Ay, Dios mío, es que me lo dicen a mí como un adulto y uno empieza como que instrucciones de qué, cómo, ya va un momento, será que una receta el que mucho le da la cabeza, ¿no? O sea, entonces vamos por partes. Número uno, el niño tiene que conocer el formato o la estructura del texto que va a escribir. Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy planteando que el niño escriba un cuento, que es como lo más básico, por lo que una descripción, un cuento, por las cosas que más se empieza a escribir cuando son pequeños, independientemente de la extensión, estoy hablando como del texto que escojo. Entonces, pongamos un cuento. El niño tiene que saber mínimo, haberles dado como una clasecita inicial donde le digas, bueno, mira, vamos primero, obviamente, haber leído muchos cuentos y después haber analizado por lo menos uno. Vamos a agarrar un cuento sencillo, Los Tres Cochinitos. Entonces decirle, bueno, mira, el cuento de Los Tres Cochinitos es una historia, después de que lo lean, lo compartan, lo disfrutan, que tiene inicio, desarrollo y cierre. Entonces, como es un texto así, vamos a escribir un cuento todos juntos. Entonces, empezamos por mostrarles la estructura, darles ejemplos, no ponerlos a escribir hacia lo loco. Como digo, bueno, podría hacerlo como un ejercicio un día, pero a veces eso el niño, bueno, se siente como intimidado, no sabe por dónde empezar, o si lo hace, seguramente, bueno, no va a cumplir con las expectativas de lo que se espera a nivel académico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo diciéndole, bueno, todo cuento tiene un inicio, pongamos en Los Tres Cochinitos, eran tres cochinitos que estaban en casa de su mamá, por ejemplo, en una de las versiones, pongamos que esa fue la que leímos, y tienen que ir a buscar o hacer su propia casa. Entonces, inicio. Entonces, ¿qué pasa con el inicio? Presento a los personajes, entonces le toca hablar de personajes, de ambiente, así sea el nivel más bajito, ¿verdad? Como, por decir, un niño que ya sepa escribir, obviamente de primero o segundo grado. Entonces, sí, como de primero, segundo, ¿verdad? ¿Qué vamos a esperar? Bueno, obviamente que el niño, por ejemplo, haga una, dos oraciones para un primer párrafo de inicio. No podemos esperar que el niño va a hacer un cuento como un autor de un libro. Entonces tenemos que tener como unas expectativas un poco más bajitas y apoyarlos y darles ideas. También podemos de repente decirle, vamos a escribir el final de la historia de Los Tres Cochinitos de una manera diferente. Entonces, bueno, yo podría ya darles quizás en una hojita un primer párrafo súper sencillo, como dije, un segundo donde de repente pongo, ajá, el primer cochinito hizo la casa de paja o de heno, y entonces esa casa vino el lobo y la tumbó, el segundo hizo la casa de madera y vino el lobo y la tumbó, y el tercero hizo la casa de ladrillos y entonces ahí viene él como a hacer su final y a cambiarlo. Entonces son como, insisto siempre con esto, pasos pequeños. A veces como padres queremos ya el final, ya que el niño sepa escribir un cuento perfecto. No, ya vamos por partes, poquito a poco vamos también con la escritura. Entonces no es de una sola vez que el niño va a escribir todo. Entonces tenemos que darle modelos, número uno. Entonces, como digo, si vamos a escribir, por ejemplo, unas instrucciones y dentro del área de las instrucciones, yo quiero que escriban, por ejemplo, una receta. Bueno, ¿por qué no? Vamos a leer una receta, vamos a hacerla y a disfrutar cocinar, por ejemplo, en la casa o en la clase particular o en el salón. Y luego entonces, de repente, vamos a empezar por crear una receta todos juntos. Puede ser una receta mágica de una bruja que quiere hacer una poción. Entonces empezamos a hacer, eso a los niños les encanta, yo lo hago mucho en Halloween. Vamos a escribir que si, por ejemplo, no sé, una pluma de águila, una pata de araña, entonces empezamos y entonces le decimos, todas las instrucciones tienen que tener unos ingredientes o unos
eh, elementos que los que se van a usar y luego materiales, lo que sea, ¿no? Y luego vienen los pasos de lo que hay que hacer y tenemos que incluir todos esos materiales. Entonces, paso uno, por ejemplo, agarrar un caldero, no me venía la palabra, un caldero, y ponerle agua hasta la mitad. Paso dos, introducirla. Entonces, bueno, esto también, por ejemplo, en las instrucciones hay que dar un poco de verbos en infinitivo para que el niño sepa, por ejemplo, colocar, poner, amasar, mezclar, revolver, ¿verdad? Para que entonces, bueno, él pueda ir con sus pasos, 1, 2, 3, empezando con verbo, bien organizadita su oración. Eso también es una actividad súper útil de escritura, les encanta. O podemos, la receta que hicimos, escribirla. También vamos a cada uno a ver qué se acuerda y vamos escribiendo. De repente también funciona darle en unos papelitos sueltos los ingredientes, por ejemplo, pata de cangrejo, no sé, cola de chihuire, ¿no? Entonces ponemos así y ellos lo tienen que poner como ordenadito en los ingredientes y luego incluirlo en instrucciones, ¿verdad? Entonces vayamos paso a paso y vamos viendo si al niño le cuesta demasiado, ayudémoslo. No tiene que ser todo de una vez, entonces poquito a poco, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Verbos, bueno, yo a veces hago una lista de verbos en la pizarra, colocar, poner, agregar, quitar, vamos a ver, y pueden trabajar un poquito de sinónimos, ¿verdad? Para que sea más divertido, no siempre poner la misma palabra. Entonces, otra cosa importantísima para escribir, borrador y luego versión final. No esperemos tampoco, nosotros no lo hacemos como adultos, nosotros escribimos y debemos leer y revisar y estar seguros. Eso es súper útil para trabajar con los niños. ¿Y qué les encanta a ellos? Por ejemplo, vamos a hacer unas adivinanzas. Entonces, bueno, empezamos a hacer nuestras adivinanzas. Igual, ¿qué explico yo para adivinanza? Bueno, que es una estrofa, que es un verso, un poquito de rima. Por supuesto, antes hicimos muchas adivinanzas, vamos a divertirnos. Yo digo la adivinanza, ustedes la adivinan. ¿Quién se sabe una adivinanza? Para mañana, a ver, o para la semana que viene, tráiganme una adivinanza de la casa. Puede ser aprendida o escrita en una hojita. Entonces, escuchamos adivinanzas, vemos adivinanzas, adivinamos muchas y después, entonces, vamos a tratar de escribirlas. Entonces, al tratar de escribirlas, tengo que saber el formato, qué se espera de mí. Se espera una estrofa que tiene que estar como centradita en el cuaderno, con 4 versos, 4 lineecitas, y se espera rima, igual. ¿Qué hacemos con la rima? Es complicado. Y entonces podemos empezar con pensar, bueno, hagan su oración y de repente el niño dice, es un transporte. Ajá. Entonces ya tengo mi primer verso, es un transporte y termina en orte. Ay, Dios mío, transporte. No, entonces vamos a poner, entonces se puede cambiar la palabra para buscarle la rima. Entonces pongamos, vamos a ponernos con transporte, está como muy difícil, es algo que se mueve, ajá. Entonces que se mueve con de repente que y entonces empiezan como una lluvia de ideas que yo a veces los involucro a todos, aunque sea la adivinanza de Andrés. Pero entonces los demás, a ver, ayúdenme, Andrés no sabe una palabra que rime con mueve, ayudémoslo. Entonces así, después, ay, vamos a ayudar a Ana, que tampoco, y así, y vamos poniendo, o les pongo algunas opciones, como digo, en la pizarra así escritas y que ellos vayan como conectando, ¿no? Entonces mueve es algo que se mueve y si él puede, llega a un destino, si tiene tino, no sé, estoy inventando acá. Entonces, igual, les dimos opciones, muchos modelos, les mostramos la estructura y los ayudamos. Entonces, cuando ya por fin los niños tienen escritas sus instrucciones o tienen escritos sus cuentitos o tienen escritas sus adivinanzas, que es como un tipo de texto descriptivo, fíjense que aquí estoy trabajando texto instruccional, texto descriptivo, texto narrativo y trabajo su estructura y veo muchos modelos, los niños lo escriben, entonces no, en esta primera etapa de escritura, dejémoslos tranquilos. No, mira que ya va, que esta palabra está mal escrita, mira que, bueno, si de repente yo veo que el niño está escribiendo brillo porque es, no sé, tiene un gran brillo, tiene un hermoso brillo, por ejemplo, y veo que lo pone con Y, de repente le digo, ay, mira, este es con doble L, así, pero no estoy ahí encima, mira que ya va, que la letra está fea, que esto, que el punto, que tal, lo dejo un poquito, porque es un borrador. Entonces, en ese borrador, yo simplemente lo voy a dejar que él escriba, que él ponga las ideas, que el contenido sea interesante, que cumpla la estructura. Ya eso es muchísimo.
muchísimo. Y como digo, de repente un niño, no los obliguemos a un niño de repente de un segundo grado que tiene que escribir una adivinanza. Bueno, no, generalmente las adivinanzas no son así, pero por ejemplo una historia de 2 páginas. No, vamos a escribir 3 parrafitos y que cada parrafito tenga 2 o 3 oraciones. Eso es bastante. Eso es bastante y vamos a escribirlo bien y vamos a pensarlo y vamos a tratar de que sea divertido y de repente, por ejemplo, yo voy pasando por los cuadernos y veo, ay, mira, aquí está como repetido muchas veces cochinito, de repente podemos poner ellos aquí y va uno como individualmente, digo en un salón o de repente si es mi hijo, por ejemplo, voy un poquito como, de repente doy una vuelta, ya vengo mi amor, voy a servir un juguito, voy, vengo y cuando vengo otra vez, ay, qué lindo te está quedando, mira, me encantan estas ideas que pusiste aquí, no todo, que no, esto hay que cambiarlo, esto hay que quitarlo, hay que motivarlos, hay que entusiasmarlos. ¿Quién quiere escribir algo que todo el tiempo le están diciendo esto está mal, esto no funciona, esto está feo, que no? Entonces también reconozcamos, no falsamente, sino con honestidad las cosas buenas que haga, las ideas interesantes que ponga, apóyenlo, no le nieguen la ayuda, porque en esta etapa ellos necesitan apoyo, necesitan ayuda. Insisto, no son grandes escritores, literatos ni nada, sino que necesitan ayuda. Y en ese camino, a medida que ellos vayan recibiendo, ellos mismos a veces van a decir, no, ya va, déjame pensar mejor mi idea. No, yo estoy pensando en mi rima, dame un momento. Ellos mismos van a querer su espacio y van a querer hacerlo de forma independiente. Al principio, mucha ayuda, no pasa nada. Entonces, después de que tenemos ya ese primer borrador que va a tener muchos errores, que no va a tener signos de puntuación, que entonces pensamos en cómo vamos a hacer para pasarlo en limpio. Entonces, pongamos que es una adivinanza. Yo a veces, ¿qué he hecho? Vamos a hacer un libro de adivinanzas. Entonces, bueno, quizás un niño pequeño, él solo, no va a hacer un libro de adivinanzas. En una clase podríamos hacer varias. De repente, en el caso de que yo esté 1 a 1 con mi hijo o con un niño en tareas dirigidas o con mi nieto, bueno, podemos hacer una hoy, otra mañana. De repente yo hago una y él hace una. Y si tiene un hermanito en una edad cercana, hace otra. O vamos a pedirle a papá y ponemos 2 o 3 que nos gustaron y armamos un libro con, qué sé yo, 10 adivinanzas que no todas van a ser escritas por el niño. Y al final le queda ese libro de adivinanzas. No saben lo que le va a gustar, le va a encantar y va a querer escribir más. Y eso es lo que queremos. No queremos que la escritura sea aburrida, horrible. Igual, por ejemplo, hacemos recetas. A los niños les encanta cocinar, probar, hacer recetas. Entonces, hacemos recetas, hacemos un recetario. Vamos a hacer un recetario. Es más, vamos a hacerlo para el Día del Padre y se lo vamos a regalar a papá o se lo vamos a regalar a la abuelita en su cumpleaños. Entonces ellos se sienten motivados porque lo van a hacer. Pongamos que, bueno, nada de eso. Puedo hacer uno solo, no tengo tanto tiempo. Pero entonces, bueno, vamos a hacerlo lindo y lo vamos a pegar en una cartulina especial y lo vamos a pegar en la puerta del cuarto. O, por favor, quiero que me lo dejes así lindo para yo pegarlo en la puerta de mi cuarto porque me encantó demasiado. Les va a encantar. Ahorita, por ejemplo, con la tecnología, a los niños, Viviana le encanta escribir en la computadora. Entonces vamos a escribirlo en el papel, nos equivocamos, vemos que está mal, borramos, lo corregimos y todo eso. Cuando ya, que esa no la van a pasar varias veces, no vamos a pásala y otra vez y que está feo, no. Yo muchas veces, por ejemplo, el niño escribió brillo, entonces de brillo con Y, entonces le escribo una rayita debajo de la Y y ella ya sabe, borra y cambia solamente la letra, no va a borrar todo. Si la letra no quedó tan bonita, no importa, lo va a pasar en otra hojita que va a ser la hoja especial y ahí va a ser una letra más bonita, ya no va a estar en el proceso tan creativo, sino más en el proceso de limpieza, de edición, de mejorar y van a ver la diferencia. Yo también me gusta mucho trabajar aquí, tengo algunas cosas por acá. Me gusta trabajar mucho con libros como inspiración. Entonces le decimos, mira este libro, es que tú sabes que Eric Carr, si tú te pones a ver, mira, yo tengo muchos libros de Eric Carr porque ese escritor es fabuloso, me encanta. Vamos a hacer como Eric Carr, vamos a escribir un libro así como él hizo. Y entonces, claro, ya les damos como la idea de que somos escritores, de que ser escritor es algo súper divertido, de que entonces vamos a estimularlos, porque es normal. ¿Quién quiere sentarse a escribir algo aburrido? ¿Quién quiere sentarse a escribir como algo obligado? Entonces vamos a darle ideas. Leímos 2 cuentos fabulosos que, por cierto, lo súper recomiendo. Este es, bueno, en inglés es The Very Hungry Caterpillar. No sé muy bien cómo lo traducen, creo que es algo así como del gusano, no sé. Pero bueno, es fabuloso este libro y lo hay, yo creo que en todos los idiomas. Hay incluso recursos de apoyo. Yo soy fanática, yo lo fui a ver en teatro.
Hay, por ejemplo, títeres que a mí me gustaría tenerlo todo, pero bueno, pero miren qué bello este gusanito, ¿no? Entonces, bueno, tienes el gusanito, obviamente esto no lo pueden hacer los papás con todos los libros, con todo, pero de repente si tenemos nuestro libro favorito, ¿por qué no? Es el libro favorito de la casa y tengo el peluche del libro favorito. Y entonces tengo, este autor me gusta, compro más libros de ese autor. Lo hacemos los adultos que nos gusta leer. Yo me emociono con un libro y voy a leer todos los libros de ese autor. Entonces, todo eso es modelo. Le estamos dando modelos a los niños para que tengan ideas para el futuro. Los estamos ayudando, le estamos dando un ejemplo. Entonces, tengo varios libros de este mismo autor. Vamos a hacer como Eric Carr, vamos a escribir como él. Entonces, bueno, de repente escogemos uno. Vamos a escoger este que es de mis preferidos, que está todo comido, así se ve que un libro es preferido, porque está muy deteriorado de que lo hemos leído, lo hemos vuelto a leer, lo llevamos para todas partes, lo amamos. Entonces, podemos escribir libros, podemos escribir historias inspirados en otras historias. Y estas historias son chéveres porque, miren, son corticas. Entonces, por ejemplo, pongamos que mi hijo, bueno, sabe más o menos 2 idiomas. Entonces, de repente el libro está en inglés. Vamos a tratar de escribirlo, no literal, pero vamos a tratar aquí qué pasa en esta parte. Ah, mira, que el huevito. A veces ellos también, si se lo han leído varias veces, se lo saben. Entonces, vamos a escribir qué es lo que pasa sin leerlo de repente o leyéndolo en otro idioma o leyéndolo en el mismo idioma, pero vamos a escribirlo no copiando, sino con nuestras palabras. Entonces vamos a hacer una versión, por ejemplo, o vamos a cambiar el personaje principal. En este caso no va a ser un gusanito, sino va a ser, por ejemplo, no sé, podría ser una rana, porque en el caso de este cuento es muy importante que el gusanito cambia de forma, no sé si lo han leído, es maravilloso, se lo recomiendo, y termina siendo una mariposa. Bueno, qué poco botón de cosas puedo trabajar yo aquí. Pueden trabajar los alimentos, miren. Hay un montón para trabajar los alimentos, hay para trabajar la metamorfosis, hay para trabajar animales, insectos, para trabajar texto. En este caso yo que me concentro como más en ese tema, en el texto, en la escritura, en la lectura. Bueno, a mí me encanta trabajar así por proyectos. Empiezo leyendo el libro, lo analizamos, lo disfrutamos y luego de repente escribimos algo en base al libro, etc. Entonces pongamos en este caso, como es un gusanito y va pasando la historia, va comiendo, va creciendo y termina siendo una mariposa, versión resumida. Entonces, podría ser yo una historia con un renacuajo que termina siendo ranita, por ejemplo, podría ser una opción. O podría ser el mismo gusanito y de repente en vez de comerse una manzana, una pera, una ciruela, una fresa y una naranja, podría comerse otras cosas, quizás un pollito, una carne, no sé, un pescadito, qué sé yo, para el que le gustan los... incentivarle el consumo de proteínas o podría, no sé, cada uno se inventa lo que le gusta, los vegetales. Aquí incluso hay una parte donde el pobre gusanito se come un montón de cosas y le duele el estómago. Entonces, igual, yo puedo cambiar estas cosas, hago la misma historia. Ya, por ejemplo, para niños pequeñitos, puedo agarrar incluso esta parte. Un niño más pequeño, ¿verdad? Simplemente le digo, vamos a escribir una lista nueva de alimentos que se come el gusanito y que le duele la barriga. No tengo que escribir toda la historia. Y entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Bueno, estoy practicando la escritura, estoy practicando el uso de la coma, porque están enumerando varios elementos, la torta de chocolate, el helado, el pepinillo. Estoy motivándolos a escribir, a tener... Entonces, además, igual, hago una primera versión en mi hojita, más o menos allí que no me quede tan bien, que no sabía. Quizás repiten otra vez, ponen otra vez en la chupeta, no importa. Hacen su lista y luego la paso en limpio y hago una lista diferente. Y de repente vamos a hacer una lista secreta para que esa lista después la comparto con mis amigos. Entonces hago una lista secreta, cada uno hace su lista secreta de sus alimentos diferentes y entonces después cada uno lo va a leer delante de la clase o se lo va a leer, por ejemplo, pongamos que este libro le encanta a papá. Entonces vamos a hacer una lista secreta de nuevos alimentos y se los vamos a leer a papá o le vamos a mandar un mensaje a papá de voz con todos los alimentos nuevos que inventamos que le hicieron doler la barriga porque ya papá me ha leído varias veces este cuento. Entonces hacemos una... Entonces igual ese sentido como esa sensación de que el libro tiene un uso, o sea, la escritura, perdón, me fui ahora para el libro, vamos a cerrar el libro. La escritura tiene un sentido. ¿Para qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo, nosotros como adultos sabemos que están escribiendo para mejorar la ortografía, la caligrafía, para producir mejor sus ideas, organizarlo, para saber manejar, por ejemplo, la puntuación, etcétera, dependiendo del objetivo que tenga el maestro o el papá que está ayudando al hijo o quien sea que está trabajando con el niño en la escritura.
pero también ellos tienen que tener como una sensación de para qué, que les guste, que les llame la atención. Entonces vamos a pensar ideas de qué les puede gustar, por qué les puede gustar, o vamos a hacerle un cuento sorpresa. Eso también es lindísimo. Vamos a hacer una historia, yo lo he visto en libros personalizados. Vamos a hacer una historia de unas muñecas, pero las muñecas son mis dos amigas. Entonces esta soy yo, por ejemplo, esta es Jennifer, esta es Viviana y esta será Luz Marina, no sé, por ejemplo. Entonces cada una es una amiga y vas a escribir la misma historia, pero con la misma historia que te vayas acordando, no copiada, pues. Aunque en algunas partes puedes abrir un poquito y ver si no te acuerdas y vas escribiendo la misma historia con personajes diferentes. Obviamente entonces si en el libro, por ejemplo, dice Ana es una niña de pelo, es pelirroja, entonces yo no soy pelirroja, entonces voy a tener que cambiar esas partes. Y entonces también el niño tiene un modelo, lo ha leído, está inspirado y va a hacer esta historia porque se la va a regalar de cumpleaños a su mejor amiga. Entonces ya la cosa va cambiando, ya el interés va a ser diferente. También a los niños les interesa mucho que si, por ejemplo, en mi clase yo estoy trabajando o estoy estudiando la selva tropical, o los animales que hay en la selva tropical. Entonces igual conseguimos libros relacionados con ese tema y hacemos historias relacionadas con ese tema. Estoy viendo que este video está larguísimo, es que el tema de la escritura también es apasionante, es interesante, me encanta. Tengo muchas más ideas que darles, pero bueno, quizás hacemos como un video de escritura más. O bueno, escríbanme sus preguntas y las compartimos por acá. Recuerden que no solo estamos en YouTube, sino que también estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Estamos cada vez creciendo más con muchas ideas y muchas ganas de compartir con ustedes. Así que comenten, nos compartan y muchos likes, ¿verdad? ¡Mua, mua, mua, mua!